Hola, cordial saludo. Mi nombre es Oscar Fernando Briceño Lobo. En el área de administración de empresas, mi tutor es Diego Alonso Medina y en el día de hoy quisiera compartirles un poco de la tarea del rol, la tarea 4 del rol del mediador. Mi número de grupo es 8008 raya 410, raya al piso. Bueno, ¿qué es el conflicto? El conflicto es una situación de desacuerdo entre personas o grupos por interés, valores o necesidad que parecen incompatibles. Esto lo vamos a encontrar siempre en nuestra área de trabajo. Donde estemos, vamos a tener esos roces con ciertas personas, pero siempre existe la estrategia de negociar y transformar la resistencia en en un acto constructivo o un acuerdo constructivo. Considera el conflicto como algo conveniente o inconveniente, positivo o negativo, funcional o disfuncional. Aquí podemos ver que el conflicto no es totalmente positivo ni negativo. Puede ser conveniente y funcional dependiendo cómo nos pase. ¿Sí? ¿Positivo en qué sentido? En que si, un ejemplo, tenemos una persona que nos está debiendo una plata, es mejor como que decimos acá en la costa, echarle tierra y ya, pierde uno su cierta cantidad y pierde esa persona que ya no le va a hacer buena compañía a uno, digamos así, o sí, ese ambiente no va a ser el mismo. Eh, Explique los conceptos de arbitraje y mediación. En este punto, el arbitraje es un mecanismo en el que un árbitro toma una decisión obligatoria para resolver el conflicto. Aquí podemos compararlo con un partido de fútbol, ¿sí? Donde el árbitro es el que siempre lleva como la voz líder de que si fue falta, no fue falta. Y también podemos encontrar un mediador que podrían ser o los compañeros o el mismo director técnico que puede calmarlo, porque el árbitro solo o le saca amarilla o le saca roja y ya sería peor la cuestión. Eh, ¿Cómo influyen los 5 modos de manejo de conflictos de Thomas Killian? Competidor, colaborador, compromiso, eludir y acomodadizo. Los 5 modos de Thomas Killman influyen directamente en cómo se negocian los conflictos. Algunos pueden generar tensiones si se usan de forma rígida. La clave de esta es en aplicar cada estilo según la situación para transformar el conflicto en convivencia. Como competidor, siento que no debemos, o sea, si vamos a competir, que seamos con nosotros mismos, no con otra persona, porque siempre va a generar algo. Colaborador me parece chévere en el punto ámbito de trabajo, siempre estar como ayudando, siempre manejar el compromiso y sería eso para después seguir el de negocio o en la resolución de los conflictos. Si manejamos esos 3 puntos, podríamos construir una paz social en ámbito laboral. ¿Qué papel desempeñan las emociones, el poder, las actitudes, las percepciones en el desarrollo y la transformación del conflicto? ¿Qué mecanismos pueden, qué mecanismos de mediación resultan más efectivas en su manejo? Pues las emociones, el poder y las actitudes y las percepciones moldean el conflicto porque influyen como se interpreta y se responde a la situación. Aquí podemos ver que si hay un conflicto y las dos personas alzan la voz,
nunca se va a llegar a una solución de paz o se va a calmar la cosa. Siempre la otra persona va a querer tener la razón. Siempre va a haber ese no, que tú, que yo, que aquí. Y ahí es donde entra un mediador, sí, a manejar esas dos situaciones y saber hablar. Porque entre más grites va a ser peor. A todo mundo no le gusta que le griten o así tenga o no tenga la razón. Le gritas y se va a alterar más. ¿A qué hace referencia el paso de subir al balcón? El paso de subir al balcón hace referencia a las estrategias planteadas por William Ury, que consiste en tomar distancias emocionales y mentales del conflicto para observarlo como objetivo. En este punto podemos ver de que si tomamos las distancias necesarias después de un conflicto, siempre la persona tiende a sentirse y dependiendo, siente a sentirse como culpable y si conoce más de Dios o de la Biblia o practica o tiene creencia sí, a Jesús, va a acercarse. Va por mucho que sea la distancia, 2 días, 3 días, 4 días, siempre, hey, mira, pasó esto, qué pena, discúlpame. Y así pues puede comprender mejor las posiciones de las partes. ¿De qué se trata la estrategia del puente de oro? La estrategia del puente de oro planteado por William Ury consiste en ofrecer a la otra parte una salida digna que le permita aceptar un acuerdo sin sentirse derrotado. Esa es otra pata que le sale al gato, como decimos acá. ¿Por qué sentido? Porque siempre o va a ser el que gana o el que pierde. Siempre va a estar ahí. Y se va a sentir incómodo. Sin embargo, como dije anteriormente, si conocen, está el momento de espacio y el momento de acercarse y hablar y arreglar bien las cosas. Esto podemos decir que es la estrategia del puente del oro. Sí, así puede ser, puede que fortalece la confianza y la paz entre las partes. Características de la acción del mediador. Eh, Según Martini, se caracteriza por ser un proceso imparcial y voluntario en el que el mediador facilita la comunicación entre las partes. Sí, si hay entre las dos partes, hay mucha ofensiva, sí, mucha está alzando aquí y allá, que cada vez están subiendo los niveles de discusión. Está el mediador que viene, reconoce la emoción, las percepciones y ayuda a construir acuerdos propios. Sí, calma a esas dos personas. El principio objetivo de la acción del mediador se centra en garantizar la imparcialidad, la voluntariedad y la confidencialidad del proceso, que es lo que decía anteriormente, siempre. O, por ejemplo, vemos aquí en la imagen dos niños peleando por un peluche, ahí el mediador sería la mamá, o le quita el peluche y no se lo da a ninguno, y les enseña, o los consiente comprándole otra cosa. Y así sería un buen ejemplo de calmar esas dos discusiones ahí. Eh, Metodologías para el desarrollo de mediación. Bueno, las metodologías de mediación ofrecen distintos enfoques. Primero, el modelo de Harvard busca los acuerdos de beneficio. Segundo, el de Bush y Folger enfatizan la transformación personal y la relación. ¿Cuáles son las características del mediador? El mediador se caracteriza por ser imparcial y neutro. Digamos en este punto la imagen, eh, ni es muy para acá, ni muy frío, ni muy caliente. Siempre tiene que venir el son de paz después que estén esos dos conflictos ahí y los ayuda a reflexionar. Conclusión de aprendizaje, pues las conclusiones y aprendizajes de la mediación resaltan que
el conflicto no debe verse solo como un problema, sino como una oportunidad para el diálogo y la transformación social. Se aprende que las emociones, percepciones y actitudes influyen en el desarrollo, que la imparcialidad y la escucha activa del mediador son claves para generar confianza y que aplicar metodologías diversas permite construir acuerdos voluntarios que fortalecen la convivencia, la paz social, convirtiendo las diferencias en espacios de crecimiento colectivo. Aquí podemos observar las referencias y gracias. Tengan un excelente día y apliquen siempre el método del mediador. Gracias.